que queremos encontrar el dominio de la composición entre las tres funciones. Y aquí lo curioso es que las primeras funciones que donde tenemos que encontrar el dominio no nos van a afectar en nada el dominio de la función, porque digamos el dominio de h son todos los reales. Aquí no hay mucho, digamos es una función cúbica, siempre está definida, son todos los reales. Luego tengo que encontrar el dominio de la composición de g con h, que esta tampoco es una función tan interesante, pero igual lo tengo que hacer porque es parte del problema, porque no vaya a ser que alguna de estas funciones sea una raíz cuadrada. Entonces ahí la ventaja de hacer estos primeros dos, de encontrar estos primeros dos dominios, es que todo el dominio de la composición va a estar en analizar el dominio de la fórmula f de g con h. Entonces ahorita vamos a tener que esta función es la siguiente. Y aquí tengo un montón de paréntesis, en algún momento puede que me falte uno. Entonces aquí ya tengo la función g compuesta con h, y entonces ahora tengo que reemplazar x por esta nueva función. Entonces esto significa que tengo que reemplazar x por x al cubo menos 14 al cuadrado menos 169. Entonces luego, para el dominio de esta función tenemos que encontrar cuándo esta raíz cuadrada es positiva o igual a 0. Entonces vamos a tener que encontrar una raíz positiva, raíz de un número positivo. Entonces esto significa que tengo que encontrar cuando x al cubo menos 14 al cuadrado es mayor o igual a 169. Y como tengo la raíz cuadrada, tengo el cuadrado de una desigualdad, hay dos casos posibles, o números muy grandes o números muy negativos. Entonces un número muy negativo inicialmente es menor a un número positivo, pero digamos si aquí por ejemplo tenemos un menos 20 al cuadrado se vuelve 400, entonces el 400 al final va a ser mayor que 169. Entonces, ¿sí? Una pregunta, yo no sé cómo digamos de mayor, ¿cómo le explico? X es mayor al mayor y X es menor al negativo. Ajá, sí. Eso es lo que yo sé porque lo he visto. Yo he visto ejemplos, pero no sé si la teoría exacta. La teoría exacta es que si uno tiene una desigualdad de este tipo, digamos, x al cuadrado es mayor o igual a al cuadrado, entonces esto implica que x es mayor o igual que a y x es menor o igual a menos a. Entonces esa es una regla de desigualdades. ¿Pero solo es regla o...? La regla, sí, lo que pasa es que no se verifica mucho porque más que todo lo que uno utiliza acá para verificar esta regla es por medio de un diagrama de signos. Pero no son intervalos que se saca. Entonces digamos hay tres intervalos, está el intervalo de menos infinito a menos a, está el intervalo de menos a, y luego está el intervalo de a infinito. Entonces lo que vamos a ver, digamos, con un diagrama de signos es que estos números que están entre menos a y a, por ejemplo 0, son los ceros, ¿verdad? entonces acá sí son los ceros, entonces ceros va a ser siempre menor que a, entonces estos son números que te van a dar negativos y que no van a cumplir con la desigualdad. Pero estos números que van a ser mayores que a, al elevarlos al cuadrado, van a ser todavía mayores que a al cuadrado. Y los menores que menos a también. También, porque al elevar al cuadrado se sigue manteniendo la magnitud, pero el signo cambia a positivo. Entonces estos diagramas de signos van a ser útiles, incluso cuando llegue al tema de continuidad, en su momento vamos a desviarnos a hacer esta tabla de signos y vamos a ir poniendo los ceros y cómo los ceros nos van a ir cambiando los signos, porque es sumamente útil, porque memorizarse una regla no es el objetivo de este curso. Entonces ahí está, van a ver que hay dos casos, entonces analicemos el caso 1 y el caso 2. El caso 1 es que x al cubo menos 14 sea mayor o igual que 13, y el otro caso, el caso 2, es que x al cubo
menos 14 sea menor o igual a menos 13. Entonces, la primera desigualdad nos va a dar que x al cubo tiene que ser mayor o igual que 27. En el problema de la hoja de trabajo había un relajo de números, ese relajo de números lo podían dejar como un relajo de números. Entonces, ¿cuál es la raíz cúbica de 27? 3. Y aquí con potencias impares hay una gran ventaja, no está el caso del menos 3, porque menos 3 al cubo sigue siendo un número negativo y menos 27 no va a ser mayor o igual que 27. Entonces solo trabajemos este segundo caso, x al cubo, tengo que sumar 14 en ambos lados de la expresión. Entonces luego, ¿qué sería igual esto? X es menor que o igual que 1. Entonces ya terminamos, digamos, cuál es el dominio de menos infinito a 1 o de 3 a infinito. Entonces algo así les tenía que haber salido el dominio en la hoja de trabajo 2, solo que con un número con números sumamente raros. Yo creo que si mal no estoy era como una raíz cúbica de la raíz cuadrada de 2 menos 3 y el otro, sí, pero ni modo, si lo escribieron así está bien. Aquí no vamos a prestar tanto detalle con cómo tuvieron este número, pero lo que sí es la lógica de que... raíz cuadrada de 3, sí, gracias, sí. Sí. Sí, solo que cambien las raíces, entonces, eso salía en la hoja de trabajo. Pero lo que sí es que no quiero que en ningún momento me pongan que el dominio es solo de 169 infinito, porque esa respuesta es incorrecta. Porque hay otros números menores de 169 que siguen siendo parte del dominio. Aquí tengo que corregir algo. Yo creo que aquí es de 3 a infinito. Si todos los números entre 1 y 3 nos van a estar indefinidos. Entonces, si ponen solo arriba de 169 está el 100, que si lo evalúan acá, la función está definida para 100, también está para 50 y para 20, y peor aún, está definida para números negativos incluyendo el 0. Entonces solo poner de 169 infinito están excluyendo un montón de números del dominio. Entonces esto era la observación. No es parte de la clase de hoy, pero quería igual aprovechar la oportunidad, porque es un problema sumamente bonito, es un problema conceptual. Entonces ahí está. Más que todo voy a escribir en breve qué fue lo que... ¿Sí? Sí, este es el problema que todos quieren ver. Tal vez la clase de hoy no es tan interesante como este problema. Aunque ahí tengo un problema de 8 menos x dividido el valor absoluto de 8 menos x. Entonces digamos, ¿qué hemos visto ahorita con límites? Hemos visto un montón de propiedades. Hemos visto que si nuestra función es un polinomio, función racional, potencia, y x es parte del dominio de la función, vamos a poner y el número a es parte del dominio de la función, encontrar el límite es un problema simplemente es un problema de sustitución. Digamos, asumimos que es el valor al que solo tienda a... Sí, entonces es una gran ventaja, aunque no estemos evaluando exactamente el número x es igual a a, si tenemos todas estas funciones, el límite y evaluar la función es exactamente lo mismo. Entonces esta es una propiedad que se llama la regla de sustitución directa, y en cierta forma resume a todas las reglas de límites que les presenté el día viernes. Entonces resume las reglas, yo creo que de la 1 a la 10 o no sé cuántas había trabajado. Entonces es una regla sumamente cómoda, porque simplemente, bueno, este es un polinomio, reemplazo x por a y tengo a la n. Pero vimos que realmente el problema donde tenemos límites es donde esta condición no se satisfaga, que la función se indefina en x es igual a, o peor aún, que tengamos funciones que están definidas por pedazos. Entonces vimos que que habían unos límites de una forma 0 sobre 0.
Entonces estos límites nos pasaban siempre que teníamos, podemos decir, una función racional. No es necesariamente racional, pero esto es un cociente de funciones donde el límite del numerador y el límite del denominador es igual a 0 ambos. Entonces cuando ocurre esto no puedo simplemente evaluar, pero en algún momento voy a poder hacer una manipulación algebraica para ver si este cociente de funciones lo puedo reescribir como una nueva función, y luego tal vez con esta nueva función voy a poder encontrar que el límite existe, o todavía que el límite no existe, pero ya por lo menos me va a ser más fácil justificar ese resultado que trabajando con un cociente que es 0 dividido 0. Entonces van a haber un montón de razones por las que un límite no va a existir. Entonces generalmente los límites no van a existir si por ejemplo tenemos para formas como k dividido infinito, que yo creo que no, k dividido 0, que esta forma incluso la había presentado ya hoy, el viernes pasado. Entonces con k dividido 0, aquí los límites no existen. ¿Por qué? Todavía no queda claro, pero lo que va a suceder es que estos números o se van a volver o muy grandes o muy negativos. Entonces esta notación que voy a escribir es una forma de decir de que los límites no existen, y es lo que vamos a ver el día de hoy. También estos límites no van a existir si el comportamiento de la izquierda es diferente al de la derecha. Que eso lo trabajamos con una función signo. Una pregunta, ¿sí? En la forma 0 partido 0, ¿qué dice el límite cuando x tiende a h de x? Bueno, es que la idea es tratar de reescribir estas funciones en términos de una nueva. Sí, la hoja de trabajo 3. Entonces la gracia es que esta h de x obviamente tiene que ser una función más fácil. En algún momento puede que esta función se defina, y casi que podría decir que la mayoría de estos problemas la función se va a definir y ya uno va a poder usar una sustitución directa y decir h de a. Casi siempre, pero es que siempre hay un problema que incluso aunque después de que uno simplifique la manipulación algebraica, este límite sigue estando indefinido. Entonces por eso es que no quiero garantizarlo esto. Entonces ahorita lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar estos dos tipos de límites. Van a haber otros tipos de límites, como por ejemplo las formas, una constante dividir un denominador que se está yendo al infinito. Entonces vamos a ocurrir que cuando ocurre este comportamiento, casi que podemos decir de que los valores funcionales van a ir acercándose a 0. Estas cuestiones son muy informales, no son notaciones matemáticamente correctas, pero son útiles para evaluar límites, porque la idea de hoy es que, la idea del tema de límites es que distingan entre un número dividido un número, puede evaluar sin ningún problema, 0 dividido 0, tengo que hacer manipulación algebraica, k dividido 0, tengo que hacer un análisis de asíntotas verticales, y este k dividido infinito tengo que hacer un análisis de asíntotas horizontales. Entonces si pueden adquirir esta intuición, les va a ayudar un montón en el curso de cálculo. Estas son horizontales. Todavía no he definido las asíntotas horizontales ni las verticales. Estas posiblemente el viernes las podamos ver, pero ya les quiero empezar a hacer una noción de las ideas que vamos a estar jugando. ¿Sí? ¿No tenían alguna pregunta? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que yo creo que habíamos trabajado con la función signo, la vamos a volver a retomar, porque lo que pasa es que ya quiero definir de manera apropiada estos límites laterales. Entonces, ¿en qué consisten los límites laterales? Estos más que todos los vamos a estar utilizando para funciones que están definidas por pedazos. Es prácticamente donde son más importantes estas funciones. Y hay varias funciones que se definen por pedazos, digamos los parqueos,
O hay algunos modelos que dicen, bueno, aquí podemos utilizar la aproximación lineal de un resorte, pero si estiramos demasiado un resorte, tenemos que considerar otro modelo. Entonces eso casi que le suena a una función por partes. Entonces ahorita, antes de empezar este problema, ¿cómo podemos graficar esta función? Bueno, dos líneas y un punto. Una línea horizontal en -1. Otra cuestión que es un tema implícito en cálculo es el análisis gráfico. El análisis gráfico es una de las lecciones que pueden aprender más en un curso de cálculo y que les va a servir para posteriores cursos tanto de ingeniería como de economía. Si en algún momento están llevando un curso de economía, van a ver que a su profesor le va a encantar hacer dibujos y hacen un montón de dibujos y que desplaza una curva de oferta y una curva de demanda y ahí se entretiene con el diagrama, moviéndolo y desplazándolo y haciendo implicaciones sobre la sociedad. Entonces, esta es la gráfica de esta función signo. Es una función, digamos, que tiene como un salto de -1 a 1 y casi que hasta podríamos decir dos saltos, de -1 salta a 0 y de 0 salta a 1. Entonces ahorita lo que nos queremos preguntar es cuál es el límite de esta función cuando x tiende a 0. Sí, no existe, digamos. Uno pensaría que es 0 porque uno se ve tentado en utilizar una sustitución directa, pero el problema es que esta función no es ni polinomio ni función potencia y es una función que nos está forzando a que respetemos cada tramo. Entonces prácticamente lo que hay que hacer para analizar este límite es considerar valores a la izquierda de 0 y valores a la derecha de 0. Entonces vamos a tener que trabajar estos límites y aquí vamos a tener que empezar a introducir una nueva notación, un 0 menos, que yo creo que la introduje la vez pasada o todavía no la he introducido. Digamos, números que son menores a un número los voy a anotar como 0 superíndice negativo. Después de hacer este problema voy a definir formalmente los límites laterales y van a ver que esto solo es cuestión de notación. Entonces, cuando tenga esta notación, solo puedo considerar números negativos. Y con números negativos, el único tramo de la función que puedo usar es el primero. Entonces, aquí tengo justificación para reemplazar s de x por -1. Entonces, esto es bastante similar a lo que estaba escribiendo acá. Ver cómo sustituir una función complicada por funciones más simples. Solo que aquí no fue álgebra, sino estoy respetando la regla que hay para cada tramo de la función. Entonces aquí tengo que esto es igual a -1 y podría yo casi que concluir que este límite es igual a -1, pero luego me van a comentar si en realidad este límite es igual a -1 o no. Porque ¿qué sucede cuando considero números positivos? El límite ya no va a ser -1, va a ser igual a +1. Entonces, para números positivos tenemos el siguiente comportamiento. El límite cuando x se aproxima a 0, pero como no quiero escribir mayor que 0, voy a utilizar esta notación de 0 más. Y ahora voy a poder reemplazar la función signo por uno de sus tramos. No es el 0 porque este 0 no es un número positivo, solo es 0. Voy a tener que usar x es mayor que 0. Voy a escribirlo como +1. Entonces esta es una constante, el límite de una constante, no importa a qué número nos acerquemos, siempre va a ser igual al valor de la constante. Entonces, ¿qué problema miran aquí con este -1 y este +1? Sí, son diferentes. Entonces, en realidad lo que había escrito acá es incorrecto. Esto es incorrecto, sino aquí simplemente como estos dos límites no coinciden, el límite de esta función no existe.
y no existe porque los límites laterales son diferentes. Entonces ahí creo que es buen punto para definir qué es un límite lateral. Entonces, ¿cuáles son los límites laterales? Hay dos: el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Entonces, el primero es el límite izquierdo de f de x cuando x tiende a. Entonces, como estoy diciendo izquierdo, no solo nos vamos a estar acercando a A, sino que también tengo que tomar nota de que X tiene que ser estrictamente menor que A. Entonces, para no escribir todo esto, puedo utilizar la siguiente notación: límite cuando X tiende a A menos de f de X es igual a L. Voy a poner aquí un L1 para contrastarlo con el límite derecho. Entonces, ¿cuál es el límite derecho? Es exactamente lo mismo, solo que ahora va a tener un más. Y que en vez de tener x es menor a a, tendría x es mayor a a. Entonces este es el límite derecho de f de x cuando x tiende a a y x tiene que ser estrictamente mayor que a, porque es derecho. Entonces, ahorita no se van a distinguir mucho. Este es A más. F de X es igual a L2. Y una de las complicaciones del tema de límite es el manejo de toda esta notación. Esta notación va a estar aportando un montón de información implícita. Entonces, digamos, ¿cómo puedo ilustrar estos límites laterales? Por medio de un diagrama como el siguiente. Entonces aquí observen que este es el número, x es igual a A. Entonces observen que a medida que me estoy acercando por la izquierda, me voy acercando a este número L1, aunque la función no sea su valor igual a L1. Mientras que si me acerco por la izquierda, por la derecha, que el comportamiento a la derecha estaría aquí. Aquí me estoy acercando a otro número, un número L2. Y la pregunta aquí es, digamos, ¿existiría aquí el límite de esta función en x es igual cuando x tiende a? No. Entonces este es un caso de un límite que no existe. Pero ahorita vamos a hacer otra pequeña comprobación para ilustrar una propiedad bien interesante de límites laterales. ¿Qué sucedería si en algún momento corrijo y muevo esta función para que cabal las dos coincidan y no tenga como que un salto? Entonces en algún momento sigo teniendo el mismo comportamiento, pero ahorita voy a mover las dos funciones para que coincidan. ¿Podría ser un poquito más lejos? Sí. Entonces aquí voy a graficar este como arco y luego aquí voy a graficar como esta parábola. Es una función sumamente interesante. Primero porque tiene este cambio como que brusco. Y segundo porque aquí esta es una función que ilustra, de manera muy resumida, digamos, cuál es la diferencia entre el límite de una función y evaluar la función en un número. Entonces, digamos, una pregunta que les tengo a ustedes es, digamos, ¿a qué es igual f de a? ¿Está indefinido? Sí, indefinido. O sea, indefinida o no existe. Ahora digamos aquí cuál sería el límite por la izquierda. Vamos a ponerle aquí un número. Este número yo creo que 2 está bien como número.
Entonces, ¿cuál es el límite de 2 por la izquierda de f de a? Sí, de f de x. No es cuando X tiende a. Sí, cuando x tiende a menos. Yo creo que les puse la respuesta. A menos que diga que también a es igual a 2. Es 2 positivo. Sí, simplemente 2. Pueden poner 2 positivo, pero en realidad para estas respuestas, digamos, 2 es más que suficiente. ¿Por qué 2? Me acerco por la izquierda y me estoy viendo que me estoy acercando a 2. La notación del negativo o del positivo generalmente va con la tendencia, no tanto con la respuesta. Pero digamos ahora, ¿cuál es el límite de esta función? Cuando f de x tiende a 2. sigue siendo el mismo número, porque no importa que estos dos tramos sean diferentes, nos vamos a ir acercando cada vez más a 2. Entonces aquí es 2 porque ambos límites laterales son iguales. Entonces aquí como que está también implícito que si quiero encontrar que cuando x tiende a más, como el límite principal existe, el otro también tiene que existir y va a ser igual a 2. Entonces aquí hay una conexión bien interesante entre límites laterales y el límite general de una función. Vamos a tener que, si los límites laterales existen y son iguales, y vamos a poner que aquí esto es igual a un número L mayúscula, entonces el límite principal existe. Y ahora aquí hay algo bien bonito, porque esta implicación no es de una sola vía. También si en algún momento que encuentro que el límite principal existe, estoy diciendo de manera implícita también que los límites laterales no solo van a existir, sino que van a ser iguales. Entonces esta es la conexión entre laterales y el límite principal. Para que exista el límite, los dos laterales deben existir y deben de ser iguales. ¿Sí? Aquí observen que es lo interesante, aunque f está indefinida, tanto el límite principal como los límites laterales siguen existiendo. Entonces esto sucede aunque f de a no sea igual al límite de f de x cuando x tiende a a. Ahora, si queremos también que este límite sea igual al valor funcional, esa es otra propiedad, es la propiedad que se va a conocer como continuidad. Entonces ya funciones que no solo tienen límites laterales que existen y que son iguales, sino que también el valor funcional es igual al límite de f de x, esas son las funciones que se van a conocer como continuas. Entonces si tengo aquí, digamos, este punto azul es parte de la gráfica, esta es una función continua. Pero si tengo otra gráfica que es bastante similar, que tiene aquí un punto en blanco, o peor aún, que su valor funcional por algún motivo tiene un salto, esta función ya es discontinua. Y hay veces que pasa, hay veces que los modelos, cuando uno mira un salto, al final lo que resulta que este modelo funcional estaba mal y que en realidad uno tenía un modelo más interesante. Había un pico, pero posiblemente no había suficiente resolución en el instrumento de medición para observar ese pico. Entonces no se sorprendan que en algún momento tengan que trabajar con un problema y empiecen a tener esos picos extraños. Ahí es donde surgen nuevas teorías científicas analizando picos. ¿Sí? Sí. Este diagrama es bonito dejarlo, porque ahorita lo vamos a usar. Entonces ahorita vamos a empezar con unos cuantos problemas. Hay unos problemas sumamente fáciles, pero hay unos problemas que también son conceptuales. Y eso lo que vuelve el tema del límite es un poco tedioso. Todas las diferentes excepciones, respetar la notación. En algún momento, incluso en algunos textos, la notación la van volviendo cada vez más implícita. Aquí estamos asumiendo tal y tal cosa, porque
El tema que sí no vamos a hablar de continuidad es continuidad por la izquierda y continuidad por la derecha. Eso ya es ser muy técnico, solo vamos a hablar como una continuidad como tal. Y esta es cada una de las funciones que causa un poco de problemas, porque digamos, por ejemplo, ¿qué sucede con el límite de la raíz cuadrada cuando nos estamos acercando a números positivos? Todos estos números positivos son parte del dominio de la función y tenemos siempre la regla de que como es una función potencia, este límite es igual a la raíz cuadrada de 0. Entonces esto es lo bonito, si es una función conocida pueden evaluar el límite de inmediato. Y no tienen que andar justificando así por la regla 8 para funciones potencias enteras. No, eso no es necesario. Pero lo que sí es que tomen nota, digamos, que estas funciones estén definidas en su dominio cuando estén evaluando un límite. Porque ahora, ¿qué problema observan con el cero negativo? Sí, aquí no existe, aquí uno se miraría tentado a decir que es 0, pero observen cómo nos estamos acercando a esta función, nos estamos acercando utilizando valores negativos. Entonces los números negativos no son parte del dominio de la función. Entonces, como todos los valores funcionales se indefinen, por esta razón el límite no existe, no porque haya un salto, porque estos números se van volviendo más grandes, sino simplemente porque no puede encontrar la raíz cuadrada de menos 0.0001, a menos que quiera utilizar números complejos, pero ese es otro tema. ¿Hay cálculo para imaginarios? Hay cálculo para imaginarios, no en esta universidad, pero en algún momento yo creo que puedo hablar de un curso optativo para Computer Science. Computer Science tiene cierta ventaja en su pensum. Dos cursos que considero que deberían estar en Computer Science es el tema de series y sucesiones, sumamente hermoso y muy útil en Computer Science para aproximar números, y el de variable compleja. Pero seguido los pondría yo como unos cursitos de 2 sumas, no todos tienen que llevarlos, pero en algún momento tal vez, no tengo que llevar un curso gerencial. Pero ahí lo hablaré con Gerardo, porque también hay otro curso de métodos numéricos, pero es que también está el curso de Machine Learning. Entonces hay tanto que aprender, pero no muchos créditos para cubrir todo lo que tendrían que aprender. Este es sumamente tedioso. ¿Qué problema miran con este límite? Sí. Y casi, o sea, casi que desde la derecha sí existe, sí. Pero desde la izquierda no. O sea, casi que 0 es una respuesta muy honesta. Pero aquí, digamos, como tengo el 0 y tengo que considerar los números a la derecha y a la izquierda es 0, como uno de ellos se indefinió, entonces este no existiría porque uno de sus límites laterales no existe. Entonces esto es lo que les decía, que es sumamente un poquito molesto, porque uno de los límites laterales no existe. Pero no se sorprendan que en algún libro de cálculo o en posteriores cursos pueden encontrar un límite así y les dicen que la respuesta es 0, pero dicen, sí, es que aquí no solo estoy tomando en consideración cómo me estoy acercando, sino que también ya el dominio de la función está restringido. Entonces ya hay veces que utilizan esta notación, pero ponen una coma, que ni siquiera lo ponen, solo dicen, esto está implícito, que uno tiene que ya restringir el dominio. Pero esto es muy diferente, entonces no se sorprendan, esto también puede aparecer en posteriores cursos de cálculo, que este límite es igual a 0. Todo depende de las convenciones. Bueno. Aquí antes de analizar límites necesito escribir esta función, porque para esta función vamos a hacer un montón de análisis.
poner... Ok. Entonces tengo este muy interesante problema. Este es un problema que va a ser muy común en continuidad. Entonces hay un primer problema que no es tan complicado, pero no, aquí estoy trabajando ya en el punto conflictivo, entonces voy a poner un 0. Todavía no quiero trabajar con el punto conflictivo. Quiero empezar con el relativamente fácil. ¿Cuál sería el límite de h de t cuando t tiende a 0? Sería H0. Casi, ajá, o sea, al final va a ser h de 0, pero antes hagamos una sustitución. Si me estoy acercando a 0, la regla que tengo que utilizar no es esta. Aquí no me estoy acercando a 0. ¿Es 4 entonces? Sí, es 4. Entonces aquí, si me acerque por la izquierda o la derecha de 0, tengo que utilizar este tramo, porque ambos casos están cubiertos en el primer tramo. Entonces aquí simplemente reemplazo h de t por el primer tramo, evalúo, y el límite es igual a 2 y existe y todo, y no hay. No es tan interesante el problema, pero tal vez en algún momento, como la función es por tramos, estén interesados en hacer un 0 más y un 0 menos. Ahí el problema no tiene tanta gracia, porque la función que tendrían en 0 más y en 0 menos sería exactamente la misma. Pero ahora miremos qué sucede en el punto conflictivo, en el punto donde la regla está cambiando. ¿Aquí existiría el límite o no? Sí existe. Miremos qué sucede a la izquierda y qué sucede a la derecha. Puedo forzar a que exista si le sumo una constante pero ahí estaría cambiando la función. Entonces empecemos con números a la izquierda de 2, números a la izquierda de 2. Tengo que utilizar la primera función. Aquí el número no quedó tan bonito, pero se puede ver de que este número no va a ser igual al límite que está a la derecha. Entonces aquí simplemente reemplazo por la raíz cuadrada de 6, o 2 por la raíz cuadrada de 1.5 si se quieren convencer que realmente este número no es 2, pero no es necesario. Y luego tenemos a la derecha de 2, tenemos que usar el segundo tramo. Entonces este límite aquí es igual, y como les dije, con funciones conocidas, definidas en su dominio, el problema del límite se puede evaluar directamente. Pero la gran pregunta es, ¿son estos dos límites iguales o no? Entonces, como son diferentes, el límite tanto a la izquierda por la derecha no va a existir, porque los límites laterales son diferentes. Y muchas veces les voy a pedir que justifiquen por qué un límite no existe, porque el decir que un límite no existe no aporta tanta información como decir, no, los límites laterales son diferentes. Porque eso dice, bueno, por lo menos los límites laterales existen, entonces tal vez uno puede graficar esta función tomando en cuenta el comportamiento de los límites laterales y hacerse una buena idea de cuál va a ser la forma de esta función. Entonces ahorita algo que podemos hacer, que no es parte del problema de límites, pero siempre es útil, es ¿por qué no nos animamos a graficar esta función? ¿Cómo la graficarían? Para empezar, ¿cuál es el dominio de esta función? Sí, tengo que excluir algo más. ¿Qué problema tenemos con esta función raíz cuadrada de t más 4? Sí, tenemos que empezar en menos 4, porque menos 5, menos 6, ahí tenemos la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, para empezar, tenemos que tomar en cuenta el dominio de menos 4 a 2, sin incluir el 2, y de 2 a infinito. Y afortunadamente las dos funciones están separadas, cada intervalo va a tener diferente función, entonces eso me va a permitir hacer
la gráfica sin necesidad de complicarme tanto, porque entonces solo grafico un pedazo de menos 4 a 2 y otro pedazo de 2 a infinito. Entonces con esta función tengo este comportamiento. Empiezo en menos 4, el valor de h sería 0. Luego observen por qué calculé este límite, pura coincidencia, pero igual me ayuda para encontrar el intercepto. 0,2 y luego continúo subiendo, y cuando llegue a 2 voy a poner un círculo en blanco indicando el punto 2, raíz cuadrada de 6. Entonces luego, ¿cómo graficaría este segmento de línea recta? Para abajo, porque es menos, la pendiente es menos 1. Sí, la pendiente es menos 1 y aquí el punto de transición, ¿cuál sería? 2,2. Un poquito por debajo de este. Pueden indicar el intercepto. Yo creo que el intercepto es 4,0. Y aquí nos ayuda realmente porque a entender por qué los límites son tan importantes, porque nos están diciendo aquí hay un salto. Entonces, sin necesidad de gráfica, uno puede ver que hay un salto en x es igual a 2. ¿Cómo sacó el dominio? Trabajé, claro, encontré primero el dominio de esta función. El dominio de esta función, si no hay restricción, es de menos 4 a infinito. Pero entonces se restringe porque t menos 2, t menor. Sí, pero entonces, cabal, como esta regla solo aplica con t menor o igual que 2, tengo que restringirla a 2. Y luego me fui a analizar el dominio de esta función. Entonces esta función la tengo que empezar en 2. Y luego observo que para cualquier otro número no hay ninguna restricción. Si solo tuviera una función y no esta función por parte, su dominio sería de menos infinito a infinito. Pero como tengo que respetar la desigualdad, esta tiene que empezar en 2. Entonces así es como trabajo el dominio de estas funciones. Entonces aquí lo bonito de este problema es que pueden hacer un argumento gráfico para trabajar límites, y eso también es válido. Si en algún momento quieren hacer una gráfica para analizar un límite, es perfectamente válido en este curso. Aquí la idea es tener todas las herramientas, que puedan usar todas las herramientas que tienen a su disposición, y es que hay un montón. ¿Y dónde estaba la...? Y aquí les tengo, yo creo que el último problema. Este sí es un problema capcioso. Ya vi que se hizo. Ya se escribamos. Es el problema, yo creo que el valor absoluto de... A ver si les gusta este problema. Este casi que se puede hacer gráficamente. Aquí estoy hablando de un valor absoluto. Aquí tal vez se pueden ver tentados a decir que la respuesta es 1. O sea, pareciera que la respuesta es 1. Pero recuerden que un valor absoluto siempre tiene que devolver un número positivo. Observen que también hay otro problema. Generalmente lo que uno quiere hacer es, quiero evaluar el 8 en el numerador y en el denominador. Pero el problema es que tanto el numerador como el denominador son igual a 0. Entonces este límite vamos a tener que trabajarlo con manipulaciones algebraicas, pero también vamos a tener que respetar los dos pedazos de la función valor absoluto. Entonces aquí, digamos, empezamos con una función valor absoluto x, y la 8 menos x estaría desplazada 8 unidades a la derecha. Parece a la izquierda, pero como tenemos el signo menos, al final es un 8 a la derecha. Entonces esta es la forma como se mira nuestra función, la función valor absoluto de 8 menos x. Entonces observen qué está sucediendo aquí. Todos los números que van a estar a la derecha de 8 van a ser números negativos.
Entonces, para que sean números, para que dejen de ser números negativos, voy a tener que multiplicar 8 menos x por menos 1 para que siempre tengan números positivos. Y si estoy a la izquierda de 8, ahí no va a haber ningún problema. Aquí vamos a seguir teniendo un número positivo, pero ahora reemplazamos el valor absoluto de 8 menos x por simplemente 8 menos x. Entonces, claramente aquí lo que tenemos que hacer es un límite, son límites laterales. 8 menos y 8 más. Entonces, esa es una primera dificultad de este problema, no percatarse de que, tratar de percatarse que aquí uno tiene que usar un límite lateral. Bueno, dice, bueno, 8 más y 8 menos. Y lo segundo es cómo lidiar con cada uno de estos límites laterales. Entonces aquí me van a decir si lo que estoy escribiendo es correcto o si tengo que hacer una pequeña corrección. ¿Me es válido reemplazar este valor absoluto simplemente por 8 menos x cuando tengo números un poco mayores que 8? La gráfica como que les está diciendo que para números mayores que 8 esta pendiente tiene que ser positiva y aquí mira una pendiente negativa. Sí. Entonces este es el paso crítico y es el paso capcioso. ¿Por qué los tengo que reemplazarlo por este número, este mismo argumento multiplicado por menos 1? Porque tengo que garantizarme de que la raíz cuadrada, el valor absoluto de menos 0.1 es igual a 0.1. Entonces, si aquí tengo un 8.1 y no le agrego el signo negativo, ya no tengo un valor absoluto. Entonces, la ventaja de agregar este signo menos es que este límite ya va a ser igual a menos 1. Porque ahora sí se pueden cancelar el numerador y el denominador. Entonces, es simplemente menos 1. Y lo curioso es que si trabajamos este otro límite, aquí en este caso sí vamos a reemplazar el valor absoluto de 8 menos x por simplemente 8 menos x, pero es porque si tengo un número como 7.9, 7.999, este valor absoluto, esta diferencia siempre va a ser positiva, entonces no es necesario que la multiplique por menos 1, se va a mantener siempre positiva. Entonces aquí es igual este límite. Sí, a 1. Pero ahora, ¿qué problema hay? Sí, entonces, ¿existiría este límite o no? Este, como les decía, es un problema capcioso. Los límites laterales son diferentes. Ahora, algo bien bonito de esta función que trabajé el mismo ejercicio en la otra clase es cómo graficamos esta función, cómo graficamos 8 menos x dividido, el valor absoluto de 8 menos x dividido 8 menos x. ¿Cómo se les ocurre graficar? Vamos a llamarla a esta g de x, solo por... La podemos trabajar por casos. Entonces podemos considerar dos casos, números mayores que 8 y números menores que menos 8. Entonces si este número es menor que 8, puedo reemplazar el valor absoluto simplemente por 8 menos x. Si quieren de un solo pueden escribir el 1, no tienen que escribir 8 menos x dividido 8 menos x. Me es válido hacer esta cancelación porque 8 no forma parte de esta regla. El siguiente caso me creerían que es menos 1. Observen que solo para que el valor absoluto sea positivo para números mayores que 8 tengo que multiplicar por menos 1. Entonces, ¿cómo se miraría esta gráfica? 1 si es menor que 8 y menos 1 si x es mayor que 8. Tengo aquí una recta horizontal
y cuando llegue a 8 hago un salto y bajo a menos 1. Y estas son funciones muy interesantes, relativamente simples, pero que vuelven a ilustrar conceptos críticos de límites. Manipulación algebraica más límites laterales. Y van a ver que en algún momento, digamos, posiblemente en un curso de programación, definan la función signo como el valor x dividido el valor absoluto de x, o el valor absoluto de x dividido x. Entonces es una forma bien cómoda, porque es más fácil escribir esta función que escribir esta función por tramos. Y hay otro problema en programación, que esta función es más rápido de evaluar que esta como tiene que evaluar condiciones, es una función que se va volviendo muy lenta. Si piensan que aquí tienen varios números x, evaluar esto un millón de veces, tienen que poner este contador condicional, y sí, entonces con esta no. Entonces en algún momento, todos esos son los truquitos que les empiezan a enseñar en los cursos de programación, cómo escribir ciertas líneas de código para que su programa sea más rápido. Entonces ahorita solo tengo que hablar unos temas más con ustedes, introducir el tema de límites infinitos. Yo creo que ya los hemos intuido. Yo creo que para la clase del jueves vamos a ver los límites al infinito. Entonces ahorita vamos a analizar lo siguiente. Tenemos esta función 1 dividido x al cuadrado. Y aquí es. No uso mucho las tablas para los límites, pero siempre que estoy introduciendo estos nuevos conceptos es bueno que hagamos, aunque sea una tabla de vez en cuando. Entonces aquí me pueden ir diciendo los valores. Hay una forma de evaluar estos valores que es otra vez una trampa, que es donde las funciones potencias son sumamente críticas, porque digamos, qué dificultad hay cuando uno tiene estos números decimales. Al elevar un decimal al cuadrado les queda 0.01 y luego dividido 1.001, uno tiene que volver a hacer esta división multiplicando por 100 o correr dos ceros, agregarle dos ceros al 1. Y digamos, para esos números es fácil, pero digamos con un .01 al cuadrado y luego 1 dividido .01 al cuadrado, se va volviendo un poco más complicado, no solo recordándose de cuántos ceros tengo que dejar entre el decimal y el 1 y luego cuántos agregarle al 1, sino que también, digamos, cómo escribir ese número, porque vamos a ver que aquí hay un problema. ¿Cuál es el valor de esta función cuando x es igual a .01? Vamos a tener, digamos, es como un número 1 dividido 100 al cuadrado, y luego pues, ese número va a ser igual a 100 al cuadrado. Entonces una forma como pueden evaluar esto es reescribiendo este como 10 a la menos 2, y en cierta forma reescribiendo el f de x como x a la menos 2. Entonces ustedes ven cuál es la ventaja de esta notación. Bueno, f de 10 a la menos 2 es igual a 10 a la menos 2 elevado a la menos 2. Entonces, ¿a qué es igual ese número? 4. Sí, 10 a la 4. Entonces, con las potencias de 10, ya dice, bueno, es un número con 4 ceros. O si quieren, incluso pueden dejar 10 a la 4 y solo indicar que 10 a la 4 es un gran número. Entonces, observen qué está sucediendo con 10 a la menos 3. 10 a la menos 3, al aplicar la función, es como que tuvieran un 10 a la menos 3 a la menos 2, entonces es un 10 a la 6 o 1.000.000. Entonces lo bonito es que si realmente quieren exagerar este comportamiento y quieren trabajar con un número muy pequeño, un 10 a la menos 9, aquí el valor funcional es 10 a la 18.
Entonces aquí hay un comportamiento muy interesante y a esto vamos a introducirle una notación. Claramente este límite no existe porque la idea del tema del límite es que nos vayamos acercando a un valor funcional y aquí, lejos de acercarnos a un valor funcional, nos estamos alejando todavía más y más de cualquier número con el que estamos trabajando. Entonces aquí esta información la voy a sintetizar por medio de una notación, la notación de un límite infinito, y vamos a ver que esta notación no solo ocurre cuando nos estamos acercando a la derecha de 0, sino también a la izquierda. Con esta función, digamos, ¿cuál sería el valor de la función cuando x es igual a menos 0.1? Lo mismo que con la 0.1. Sí, porque es lo mismo, la función es par. O el signo negativo al elevarlo al cuadrado se cancela. Y digamos, ¿por qué estamos muy interesados en analizar estos comportamientos? Porque en algún momento queremos graficar la función y queremos tener una mejor idea de qué es una asíntota vertical. Y desafortunadamente precálculo deja el tema de asíntota vertical así un poco inconcluso. Porque les dice, bueno, cuando el denominador es 0 hay una asíntota vertical. No necesariamente, la mayoría de veces sí, pero no siempre. Entonces esto es lo que me permite hacer este tipo de gráficas. Pues entonces estoy viendo que me estoy acercando un montón a X, al eje Y, pero nunca lo estoy tocando y estos valores van a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Eventualmente casi que parecería que estamos tocando el eje Y, pero no lo estamos tocando. Entonces, el determinar estos límites al infinito me permite realizar esta gráfica, porque puedo concluir ahora que el límite cuando x tiende a 0 de 1 dividido x al cuadrado es igual a más infinito. Otros límites interesantes van a ser estos. ¿Qué sucede cuando me estoy alejando del origen? Un x es igual a 1000 o 10.000. Vamos a ver que los valores funcionales están tendiendo a 0. Entonces también ahí vamos a poder decir que el límite es igual a un número. Ahora aquí es importante hacer unas aclaraciones porque pareciera que aquí que estoy diciendo que el límite de esta función existe. No estoy diciendo aquí que el límite existe. Ahorita tengo que aclarar, digamos, si esto es un problema de notación. Límite, y ahora voy a trabajar con una función cualquiera. Límite, cuando esté diciendo que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a más infinito, esto no significa que el límite exista. Porque no puedo igualarlo a un valor funcional a un número que no es un número. Infinito es una tendencia. Entonces aquí lo que estoy escribiendo es como un resumen de esta información que tengo en la tabla. Cada vez que escriba esto estoy diciendo que el límite no existe porque los valores f de x se vuelven arbitrariamente grandes o se vuelven cada vez más grandes. Y sin ningún límite posible, nunca van a llegar a, bueno, vamos a parar en 10 trillones, no, después de los 10 trillones siguen haciéndose más y más grandes. Entonces, así como tenemos este límite, también tenemos esta otra notación. Que es bastante similar a la de más infinito, pero lo único es que no existe los valores de f de x se vuelven negativamente grandes. Voy a poner se vuelven cada vez más negativos. Pues se hacen pequeños, entonces. Y quiero decir pequeños, pero lo que pasa, obviamente, menos 1 trillón es más pequeño que 0.01, pero la idea que usualmente nosotros tenemos de pequeño es pequeño en magnitud. Entonces el menos 10 trillones lo vemos como un número grande pero negativo. Entonces por eso es que lo estoy escribiendo de esta forma.
Más cuando estoy diciendo un 0 más o un 0 menos. El 0 más o el 0 menos van a ver que en algún momento va a decir, ah, este es un número pequeño, pero no es el número negativo el pequeño. Entonces, para evitar esa confusión, digo, puedo decir cada vez más negativos o negativos grandes. Hay otras notaciones. Digamos, por ejemplo, qué sucede si nos acercamos por la izquierda o por la derecha. Entonces podemos tener en algún momento un problema de una función que este límite tal vez no exista, pero cuando analicemos sus límites laterales vamos a tener que de un lado los números se vuelven negativamente grandes, mientras que del otro lado los números se vuelven cada vez más grandes. Una función que se ajusta perfectamente a este molde es la función 1 sobre x. Entonces esta función es muy arquetípica, porque lo que está pasando con 1 sobre x es si nos acercamos a la derecha de 0, llegamos a un más infinito, pero si nos acercamos a la izquierda, los números son menos infinito. Entonces esto me ayuda un montón a realizar la gráfica de la función, porque si aquí hubiera encontrado un más infinito, en vez de hubiera graficado esta función, esta rama, pero como aquí tengo un menos infinito, yo sé que me tengo que acercar al eje Y de esta forma. Entonces este es un problema que van a ver que también tiene sus cosas capciosas, y estos sí son problemas notacionales. Estos tres límites no existen, pero aquí estoy siendo muy específico con el no existe, porque aquí estoy diciendo hay diferentes tendencias de infinito. Yo creo que incluso en algún momento alguien puede poner más, menos infinito, y eso todavía, digamos, es bueno, porque están explicando que el límite no existe, pero que hay diferentes tendencias. Entonces ahorita lo que vamos a hacer son, a ver qué tantos problemas podemos hacer de estos límites infinitos. Los vamos a volver a retomar porque tenemos que ver el tema de asíntota vertical. Aquí esta es prácticamente la definición de una asíntota vertical. Pero antes de hablar de asíntotas, mejor familiaricémonos con los límites. Ah, ¿cuál? Ah, que esta es la definición de asíntota vertical. Vamos a tener que x es igual a 0 es una asíntota vertical. Y si están muy interesados en ya ver las definiciones de asíntota vertical, en la parte que estudié el libro de la sección 12.6, ahí está la definición de asíntota vertical y asíntota horizontal. Ah, por supuesto, solo que la horizontal se define diferente. No te estás acercando, esos límites no van a ser igual a infinitos, sin 0. Y en vez de acercarte a un número en particular, vamos a andar haciendo estos números más y más grandes. Entonces esto es lo que se va a conocer como una asíntota horizontal, para valores más y más grandes y para valores negativamente grandes. Entonces digamos es como invertido. Ajá, sí, se invierten los roles. Sí, incluso con funciones inversas, si una función inversa tiene una asíntota vertical, su inversa va a tener horizontal. Entonces intercambian las inversas. Aquí solo voy a explicar de que utilicen notación para explicar cómo no existe un límite. En caso que no exista. Entonces aquí tengo tres problemas que son idénticos. A decir, pero ¿por qué estamos haciendo estos tres problemas si son los mismos? Y casi que los voy a poner de un solo. Pongamos a todos estos de un solo. Y esto es un poco de pesadilla notacional. Aquí van a ver que la única diferencia es cómo me estoy aproximando a la función. En una solo me estoy acercando por la izquierda, en otra me estoy acercando por la derecha y en la última me estoy acercando tanto por la izquierda como por la derecha.
Entonces, la primera forma de distinguir estos límites infinitos es, van a observar que el numerador no es 0, solo el denominador es 0. Entonces, generalmente, cuando tengan esta forma, un 4 dividido 0 o una constante dividido 0, sí, o sea, no sabemos si va a ser el más infinito o el menos infinito, pero ya sabemos que límites de esta forma no existen, son completamente indefinidos. Entonces ya sabemos que este límite no existe, casi que la única justificación que tendrían que poner no existe, denominador es igual a 0 y terminan el problema. Pero aquí es donde estoy explicando que tratemos de utilizar una notación para ver hacia qué infinito nos vamos acercando. Entonces ahorita, digamos, un 3 negativo es un número como 2.9. ¿Qué está sucediendo con el denominador? ¿El denominador es un número positivo o es un número negativo? Entonces, un número positivo dividido un número negativo pequeño. ¿Un número negativo grande? Sí, es un número negativo grande. Entonces este va a ser un menos infinito, y ahí la justificación que pueden hacer para el más o el menos infinito puede ser cualquiera. Digamos, aquí tal vez voy a hacer un pequeño paso que va a simplificar un poco el problema, para que no tengan que multiplicar por 2. Entonces voy a cancelar este 4 y este 2. Si aquí es 3 menos. Entonces, ¿por qué factoricé aquí? Porque me es más fácil ver, así 2.9 menos 3 es 0.1. Menos 0.1. Y 2 dividido menos 0.1 es menos 20. Si pruebo un número todavía más cercano a 3, menos 0.20, menos 200, menos 2000. Entonces esto en algún momento me van a ver que puede que utilice una notación como 2 dividido 0 negativo. Entonces si utilizo esto, estoy diciendo que esto es como menos infinito. Pero igual, no es necesario que utilicen esto. Esto es solo como una ayuda. Entonces ya con esto en mente, podemos analizar este siguiente límite, que no existe tampoco. Pero me es más fácil trabajar con 2 dividido x menos 3. ¿Cuál creerían? ¿A qué infinito tiende? Positivo. Y aquí en realidad ustedes que lo único que hay que encontrar es el signo. Pueden hacer una trampa bien fácil. Digamos, por ejemplo, saben que aquí tienen que escoger un número a la izquierda de 3. ¿Por qué no escogen simplemente el 0? 2 dividido menos 3 es número negativo. Entonces es menos infinito. 3 más, escojan un número como 4. 4 menos 3 es 1. 2 dividido 1 es positivo. Entonces es un más infinito. Porque aquí lo importante es encontrar solo el signo, no ponerse a hacer todo el análisis, menos 0.00001. Pero si les gusta esta forma para ir viendo cómo va creciendo el número, también lo pueden hacer. Ahora aquí hay uno bien curioso, este último, ¿a qué es igual? No podemos abarcarlo con una misma tendencia. Entonces aquí pueden poner un más menos infinito, o si quieren pueden poner no existe. Los límites al infinito son diferentes. Los límites infinitos. Y es que sí es bueno poner esto, porque si pongo un infinito estaría diciendo que me estoy acercando por arriba del eje Y. Entonces ahorita vamos a ver que tratemos de graficar esta función. ¿Cómo podemos graficar esta función? Todo lo que tengo ahorita, qué horror. Entonces grafiquemos f de x 4, 2x menos 6. Y aquí les voy a dar unos chivos, les voy a decir que todavía no lo hemos trabajado, pero no es tan difícil. Es un 4 dividido infinito es igual a 0. Entonces esta es otra notación con la que nos tenemos que
familiarizar, y esto lo vamos a ver el jueves. Pero también del mismo modo, si escogemos números muy negativamente grandes, también nos vamos a aproximar a 0. Por ejemplo, con menos 1000, menos 1.000.000. Entonces ahí está la información que tenemos a nuestra disposición. Este menos infinito, este más infinito y estos dos ceros. Entonces, ¿cómo graficamos esta función? Si alguien me dice que desplazó el 1 sobre x 3 unidades a la derecha, es perfecto. Ya con eso terminan todo este problema. Pero aquí en este caso, el problema está ocurriendo en x es igual a 3. Aquí es donde la función se indefine. ¿Cómo grafico una curva a la derecha de 3? Vea que me acerco por abajo o me acerco por arriba. Eso es lo que el más infinito les está diciendo. A la derecha de 3 me tengo que acercar más infinito, y luego cuando vaya escogiendo valores más y más grandes me voy acercando a 0. Entonces esto es todo. Esta es la gráfica de la primera parte. ¿Cómo graficaría en la segunda parte? ¿Sí? Va a haber en algún momento vamos a tocar el eje Y en un número como menos 2/3. Que eso no es tan necesario, más que todo utilicemos las tendencias. Entonces empiezo con menos infinito. Y luego cuando me voy yendo a números más y más negativamente grandes, me voy acercando a 0. Tal vez lo único que faltaría es ver si en algún momento están tocando el eje X, pero claramente no lo van a tocar porque el numerador nunca es igual a 0. Entonces, observen que cómo es de útil esta herramienta de las asíntotas. Están viendo que el objetivo principal es graficar funciones. Entonces ahorita tengo un problema más con ustedes, que este yo creo que es el problema B. El límite cuando x tiende a menos 4 de x más 4 dividido x al cuadrado menos 16. Y hay un problema que es como que el reflejo, es prácticamente el mismo problema. Muy bien. Vamos a tener aquí un límite que no existe para el primer problema, el problema del inciso B. ¿Qué está sucediendo con el numerador? Ambos son 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos límites que son? ¿Sí? Incluso aquí también les recomiendo factorizar para el segundo problema, porque me hacen un poco difícil analizar el más infinito y el menos infinito. Incluso aquí lo vamos a cambiar por 4 menos, solo para que la respuesta no sea capciosa. Entonces esta factorización nos da x más 4 por x menos 4. Se cancelan. Entonces esta es la idea que había puesto al principio de la clase de hoy. Reescribir esta función en términos de una función donde sí puedo usar las propiedades de límites. Entonces, ¿a qué es igual este límite? 1 partido menos 8. Sí, 1 partido menos 8 menos 1/8. Entonces este límite sí existe. Entonces ahí te hagamos otra trampa. De un solo cancelemos el x más 4 que tenemos en el numerador, porque no me permite visualizar este límite, y mejor trabajemos con x menos 4. ¿Por cuál motivo? Observen que aquí es fácil determinar si el signo va a ser positivo o negativo. Tiene infinito. Porque es 4 menos 4. Bueno, 4 menos. Este es 4 menos. Sí, 4. Es 3.9. Acá. Sí, este es un 1 sobre 0. Pero este número. Tiene infinito negativo, ¿no? Sí, infinito negativo. ¿Por qué infinito negativo? Observen que tengo un número como 1. Y aquí puedo seleccionar un número como 3.99. Pero 3.9 menos 4 es igual a menos 0.001. Y cuando divida eso,
vamos a tener un menos infinito. El que tiene a más infinito es el 4 más. ¿Y cómo vamos de tiempo? Todavía hay. Podemos, solo para terminar de matar este problema, así que se vuelva lo más aburrido. ¿Por qué estoy diciendo que es igual a más infinito? Sí, y estoy utilizando esta misma función que tengo acá. Entonces 4 positivos como un 4.001. Entonces es un más infinito. Y aquí hay una cuestión interesante, que cómo se les ocurriría graficar esta función. Porque yo creo que esa es buena forma de terminar la clase hoy, con esta inquietud. Y es que ese es un tema. ¿Una asíntota vertical en 4? Sí, una asíntota vertical en 4. Y hay una cuestión interesante, como que es más fácil graficar la función a la que se simplifica esta, siempre y cuando respetando la restricción de dominio, porque esa la miro un poco difícil de graficar, y hasta como que me da una noción falsa de que va a haber un intercepto en el eje X cuando en realidad no hay. Entonces casi que lo que les recomiendo es simplifiquen a la función de esta forma, pero solo incluyan la restricción de dominio. X no puede ser igual a menos 4 y bueno, tampoco puede ser igual a 4. Pero el menos 4 es por otro motivo. Entonces ahorita indiquemos estos dos puntos conflictivos. X es igual a 4. Este es como una especie de asíntota. Sí, es una asíntota. Entonces a la derecha de 4 tengo un más infinito. Y posiblemente a la izquierda de 4 voy a tener un menos infinito. Y todavía me falta esa información de que tiende a 0. Pero aquí tengo la gráfica correcta o tengo un pequeño error. Hay un g de menos 4 está indefinida. Ajá, entonces aquí por menos 4 tengo como que indicar un círculo diciendo que este punto no es parte de la función. Menos 4, menos 1/8. El límite aquí sí va a existir, pero la función no va a estar definida acá. Entonces es una función que vamos a ver posteriormente que tiene dos puntos de discontinuidad. En X es igual a 4 porque hay una asíntota vertical y en menos 4 porque hay un agujero. Y el tema de límites no es graficar, pero lo que pasa es que cuando lleguemos ya a la parte de graficar en el curso ya van a decir, bueno, pues, ajá. Pero ¿por qué tenemos que hacer análisis de asíntotas verticales y horizontales? Solo nos quedaron pendientes los problemas de las asíntotas de la función tangente. Una función es muy bonita. Los asíntotas de la función tangente están cuando cero es igual a 0, ¿verdad? Cuando con 0 es igual a 0. Sí. Me parece que hay un montón y a la izquierda. ¿Cada pi? Sí, pi medios, cada 90 grados. Y cada 90 grados, no son 90 grados saltados, 90, 270, 270 más 180. ¿Cómo supo que era menos 4? Porque, como lo supe, que nos había encontrado yo el límite de esta función cuando x tiende a menos 4. Esa es otra cuestión bonita de encontrar límites. Pero yo leo la griega, o sea, el x de los 4 se define, por eso que ahora es que el límite que esté con el x de los 1/8, es como el límite cuando x tenga menos 4, porque el límite te dice el valor funcional de f de x cuando está cerca de x igual a menos 4. Entonces, al encontrar el límite, lo vamos a encontrar que los valores funcionales o los valores de y se están acercando a menos 1/8. Entonces, al final lo vas a encontrar que las propiedades del agujero te nos dan los límites. ¿Sí?
Ahora ya se acabaron las primeras 100 hojas o 200 hojas de la materia. ¿De qué? De cálculo, ¿cómo se llama el cálculo? Entre cálculo, mate, bueno, yo al menos es cálculo, mate y ahí una que otra hoja que no. Sí, es A ver, que... Cris, había razón. Nunca había escrito para mate. Es que aquí el cálculo y la anotación Y siempre era así como, yo sí era peor que Andrés. O sea, yo sí era asocial, realmente. Pero te entiendo, me puedes agarrar el español, entonces como... Bueno, de nada. Yo le mandé un correo a Daniel Ingram, se llama. Ajá. Porque... No ha venido. Ajá. Yo creo que ella va a retirar del curso porque yo creo que no tomó el corto y yo tengo un subcorto de que no se le he podido devolver. Y vi que solo tenía el laboratorio 1. Sí, solo tiene laboratorio 1, no vino ayer tampoco. ¿Cómo le va? Bien. Sí, yo creo que él se va a retirar del curso. Lo sospecho, o sea, no me ha salido el retiro oficial, pero